Mi nombre es Ricardo Cuberos, soy arquitecto con doctorado y postdoctorado en el área de arquitectura en las menciones de planificación urbana y regional. Hice una maestría en computación en arquitectura y una maestría en sociedad, la información y el conocimiento en el tema de urbanística y ordenación del territorio. E hice una especialización en sistemas de información geográfica en España. Aparte de eso, bueno, durante muchos años he venido trabajando con sistemas de información geográfica. Inicialmente comencé en el área de CAD, como muchos arquitectos, a principios de los años 90. Y luego sí, en la medida de que las tecnologías del sistema de información geográfica fueron mejorando, pues entonces yo me incorporé a partir del año, aproximadamente el año 95, con estas tecnologías. Así que bueno, hemos pasado por diversas etapas, desde el surgimiento, desde el trabajo directamente en computadores de escritorio, la internet, los mapas en línea, la colaboración vía web. Eh, y actualmente ya estamos en el tema de los gemelos digitales. Y ese es un poco la temática que vamos a estar trabajando el día de hoy y vamos a estar explicando. Desafortunadamente no tengo ahorita la cámara de cual pudiera poderlos ver, así que estoy un poquito a ciegas de poder ver la sala. Así que entonces me voy a estar apoyando con Tito, ¿no? Para poder tener algunos feedback de parte de los presentes físicos allá en la sala. Pregunta, ¿se oye bien, Tito? Sí, se escuchó bien. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el tema que estamos es en gemelos digitales, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de gemelos digitales? Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a procurar revisar en una hora algunos de estos temas y luego podemos complementar con algunas preguntas y algunas dudas que pueden hacernos bien en la sala o nos puedan hacer luego en el chat de esta presentación. Así que bueno, el primer tema con respecto al tema de gemelos digitales. ¿Y qué es lo que llamamos a un gemelo digital? Años atrás se hablaba sobre, en el caso del modelado, de maquetas, de productos, para poder ver su apariencia y ver su usabilidad. Eh, eh, Se intentaba reproducir físicamente a un objeto, pero y esta reproducción, bueno, eso llevó incluso a épocas en las cuales teníamos grandes tableros, por ejemplo, en el caso de las batallas, ¿no? Y ustedes recordarán quizás a través de películas cómo se hacían grandes maquetas donde estaban colocados los diversos grupos de elementos de batalla para tratar de simular físicamente cómo era algo, para tratar de entender la idea de cómo puede estar funcionando algo. Obviamente toda la tecnología, las tecnologías de información han permitido tratar de convertir esa información de una réplica física en una réplica digital. Y en realidad el concepto es relativamente reciente. Los gemelos digitales se plantea que son como representaciones informáticas o virtuales que intentan simular un objeto físico o un proceso, no solo en su aspecto visible, sino también en su comportamiento. De hecho, pues, quizás los primeros antecedentes de quienes empezaron a plantear el concepto de los gemelos digitales como tal fue la industria aeronáutica. Vickers es un ingeniero aeronáutico de la NASA que planteaba unos modelos. Grips, él planteó en el año 2002 ese concepto del manejo del ciclo de vida del producto y manejarlo a través de un modelado de espejos, de espejos de la realidad. Y esa es la base de lo que es un gemelo digital. Existe un elemento físico, ese elemento físico permite generar a través de la captura de todos los datos una réplica virtual y en esa réplica virtual se genera una serie de procesos y de esos procesos es que luego se puede obtener una información que puede ser a su vez ajustada al elemento físico. Entonces, como le indica aquí, hay una especie de hilo digital que permite ensayar en la réplica algo que luego
en la réplica digital algo que luego se pueda permitir para ajustar el objeto físico. Este tipo de visiones y de conceptos se empezaron a utilizar rápidamente en lo que fue la parte industrial, en la mecánica automotriz, en la manufactura en general, incluso en salud. Tratar de poder simular un proceso sobre una réplica digital antes de intervenir a un paciente. Incluso en el modelado lo que sea la gestión del riesgo y los desastres. Tratar de prever a través de una réplica qué es lo que pudiera pasar para tratar de evitarla, ¿no? Y tomar las medidas de precaución. Y naturalmente que esto ha llegado al mundo de las ciudades, del mundo actual, del territorio, de los hábitats, y como en el tema de hoy, estamos hablando de ciudades digitales y el ámbito de arquitectura, ingeniería y construcción. Esto atraviesa a través de un ciclo que va desde el mismo concepto del gemelo digital hasta el conocimiento que genera el gemelo digital a través de diversos pasos, ¿no? Esto lo vamos a ver luego en un ejemplo más adelante. Los gemelos digitales en el ámbito particular de las escalas de los elementos de la realidad, que son espacios habitables o las escalas habitables, se ha convenido en diversos autores en plantear una serie de denominaciones a través de siglas. Y esas denominaciones poco corresponden a los ámbitos del espacio habitable que están intentando replicar o simular. Así pues, entonces, lo que tiene que ver con los elementos naturales se ha convenido llamar como a través de unos sistemas que se llama LIM, de Landscape Information Modeling, en el ámbito de los edificios, de lo que se llama del Building Information Modeling, ya muy conocido por parte de arquitectos, constructores, ingenieros. En el caso de las redes, del Network Information Modeling, y en el caso de las ciudades, los City Information Modeling. Como ven, cada uno de estos sistemas digamos, de simulación o de réplica de la realidad, todo lo que ellos pretenden es integrar tanto una forma física de los componentes, como básicamente también entender cómo comparten, cómo interactúan unos con otros. En el ámbito que estamos, objeto de esta presentación, estamos hablando de los gemelos digitales urbanos, y en la actualidad estos gemelos digitales pretenden manejarse dentro de lo que, como son ámbitos compartidos por múltiples personas, manejarse en la nube. Es decir, todo lo que tiene que ver con la ubicuidad de la información a través de la Internet. Y en particular, se concibe que los gemelos digitales urbanos o territoriales, su concepción más apropiada es trabajando justamente dentro de las nubes geoespaciales o de otras infraestructuras geoespaciales. Así pues, entonces, cuando ya hablamos de las ciudades, entonces estaremos hablando de un gemelo digital urbano. Y el tema de hoy es que qué tan útil puede ser utilizar ese gemelo digital urbano para planificación, para toma de decisiones. Un gemelo digital urbano, al fin y al cabo, lo que es un modelo informático de lugares del mundo real o de sistemas naturales, y que compone justamente tanto objetos físicos como las relaciones y los comportamientos que se dan allí. Todo esto está basado en datos y experiencias de las personas, porque los comportamientos de los espacios habitables y las ciudades no son solamente la infraestructura física, sino son las interacciones de las personas. Y es pues, la manera de cómo poder reflejar o simular esas interacciones para poder predecir las actuaciones o las inercias o las tendencias naturales que hay en un ámbito urbano y los posibles impactos que habría en una toma de decisiones por cualquiera de esos actores, ya sea la sociedad, ya sea las autoridades urbanísticas, ya sea los inversionistas. Los gemelos digitales urbanos es todo un ámbito que ha tenido un gran apoyo o una gran complementación con lo que son los gemelos digitales, con lo que son las ciudades, los smart cities, perdón, lo que son las ciudades inteligentes. Y así, en esta clasificación de tipos de gemelos digitales,
tenemos estos diversos modalidades computacionales o de modelado o de escenarios o operacionales o experienciales, ¿no? Y entre las diversas soluciones que tenemos acá en el mundo de la tecnología, una de las tecnologías que permite no solo abordar un área, sino que está abordando todas estas áreas, es una tecnología que ha sido desarrollada a través de una empresa cuya casa matriz original se encuentra en California y que de casi 60 años ha venido trabajando, su fundador ha venido trabajando en el uso de la computación gráfica como herramientas para toma de decisiones más eficientes, más apropiadas, más convenientes para las comunidades. Y me refiero a la empresa Esri, o Esri, o Esri. Hay diversas maneras de cómo se ha llamado la empresa a lo largo del tiempo, ¿no? Y en el caso de ArcGIS, que es su producto estelar, ArcGIS, que según pude escuchar al principio esta sesión, algunos de ustedes podían conocer esa plataforma a través de Tito y a través de interacciones que hayan tenido en su vida. ArcGIS es una plataforma con múltiples productos, como una navaja suiza, que se le van agregando capacidades. Y una de ellas, de capacidades, es la que se llama Urban. Así pues, entonces vemos que ese ArcGIS tiene múltiples productos que permiten la participación, el manejo de espacios interiores, lo que es el análisis de negocios, lo que son los trabajos en campo y el procesamiento de diversos tipos de datos. Y todo esto converge a través de un sitio en la nube que se llama Nube Geoespacial de Esri de la compañía, y todos ellos pueden ser manipulados o integrados o accedidos como herramientas de toma de decisiones a nivel urbano y territorial a través de esta plataforma que se llama Urban. Lo que vamos a estar viendo esta noche está profundamente integrado a lo que la empresa y su fundador ha concebido lo que es el geodiseño. El geodiseño no es más sino un enfoque de sostenibilidad en el cual la toma de decisiones deben tener un profundo arraigo en las implicaciones geográficas que tienen esas decisiones. Y cuando me refiero a geografía, no solo me refiero a la geografía física, me refiero a los aspectos económicos y sociales que en una tríada con los elementos ambientales es lo que está entendido actualmente como el concepto de sostenibilidad. Y como es bajo la concepción de sostenibilidad, no es solo manejar los ambientes, los elementos físicos, como decía hace un rato, sino concebir a las personas como actores participativos, que sea concurrente, porque hay diversos stakeholders, diversos tipos de actores que participan en alimentar los sistemas, en generar escenarios y tomar decisiones. Y por lo tanto es sostenible. Urban, básicamente, él permite manejar dos tipologías de propuestas urbanas o territoriales: lo que son los planes y lo que son los proyectos. En el caso de los planes, se deriva de una concepción, de una visión de ciudad que se traduce en regulaciones o en normas o en parámetros que permitirán que los diversos promotores o desarrolladores puedan generar sus propuestas amparados o soportados por unas normas convenidas de lo que se desea, el desarrollo inmobiliario en diversas partes de la ciudad. Así pues, entonces, esto depende de lo que son las regulaciones o las visiones integrales de una ciudad, y por lo tanto puede tener más la concepción de un promotor urbanístico o de una autoridad municipal. En el caso de proyectos, permite evaluar y desarrollar y evaluar específicamente propuestas puntuales. Así que son edificios y son elementos de infraestructura que se pueden ir desarrollando. Todo esto se hace a través de proyectistas y colaboradores.
Pero, y estos colaboradores y estos proyectistas, ellos pueden ser copartícipes tanto en planes como en proyectos a través de diversas herramientas de colaboración. Y uno son los comentarios y otros son los debates, que pueden generar hilos de discusión sobre los diversos escenarios, tanto de proyectos como de planes, que se vayan a proponer. Y es porque esos debates se pueden llevar o ya sea dentro de un grupo, un petit comité de profesionales dentro de una empresa o de una organización o incluso a nivel público. Se puede prestar y se pueden exhibir a consulta pública los proyectos y la gente puede hacer sus aportes a través de la web, por ejemplo. Y todo esto se hace basado en los conceptos de indicadores. Porque si bien la sostenibilidad como concepto puede ser muy loable, muy conveniente, muy inspirador, en la práctica la sostenibilidad se basa en números, no solamente en elementos o no en elementos cualitativos, sino en efectos cuantitativos. Muy bien, si es sostenible, pero desde el punto de vista ambiental, ¿cuál es el impacto de CO2 que está produciendo este proyecto? Desde el punto de vista económico, ¿cuántos empleos está generando esta intervención? Desde el punto de vista social, ¿cuáles son los costos o cuál es, cuál es la asequibilidad de las personas de poder adquirir esos inmuebles o de poder ocupar un espacio o poder ver el impacto de un proyecto desde el punto de vista de grupos que estén grupos vulnerables en un área determinada? Así pues, entonces, Urban permite manejar esos tres elementos. Sintetizando, tenemos que Urban permite probar los usos del suelo y código de zonificación, es decir, cuando las normas que se establecen para una ciudad se puede comparar los códigos actuales y ver cuáles son los efectos para ver si son los más apropiados o poder hacer propuestas de cambio, poder ilustrar oportunidades de desarrollo, porque se puede hacer un modelado 3D y se pueden trabajar diversos indicadores. Cada una de las propuestas tiene asociado un resultado. Y entonces es una forma de poder evaluar, de acuerdo a los impactos de los resultados, cuáles son las oportunidades mejores o las no tan convenientes de los diversos tipos de escenarios y propuestas. Y otro elemento es justamente poder servir como un elemento de integración de toda la información de unas propuestas, a modo de documentación, a modo de seguimiento de lo que es una propuesta de desarrollo urbano. ¿Cuáles son las capacidades clave que tiene Urban? Él permite modelar la idoneidad de sitios, es decir, cuáles son los lugares más apropiados desde el punto de vista urbanístico para poder ser desarrollados, considerando los precios de la tierra, la cercanía a diversos espacios de interés, las dimensiones de las parcelas. Permite trazar escenarios, ya sea trazándolos manualmente o poder generarlos a través de normas y de pautas. Permite obtener tableros de información y poder evaluar cada uno de los diseños viendo los resultados desde el punto de vista del impacto numérico. Permite analizar y ver cuáles son las implicaciones que tiene una normativa, una regulación urbanística particular. También permite hacer análisis interactivos, por ejemplo, análisis de sombra, de visualización y de diversos tipos de posibilidades desde el punto de vista de que si yo hago un cambio, cuál va a ser el impacto que va a estar generando y en tiempo real yo puedo ver eso. Y obviamente esas diversas propuestas, poder tener mecanismos para poder divulgarlos y brindar y requerir la colaboración de múltiples personas. Tenemos aquí los tres grupos que vamos a ver ahora en bastantes ejemplos. Vemos a niveles de planes cómo se puede manejar escenarios, se puede trabajar con las regulaciones de zonificación, el modelar la idoneidad que acabé de mencionar, los destinos del suelo. En Urban se concibe los usos del suelo diferenciados de los
destinos del suelo. Y es porque el destino es la intencionalidad de darle que permita a un espacio tener cierta actividad. Y en español, Urban lo plantea como los destinos del suelo. Hay tipologías de edificios que se pueden tener galerías prehechas o se pueden generar nuevas tipologías personalizadas. Se obtienen métricas, es decir, las cantidades de resultados de cada una de las propuestas y poder compararlos a través de tableros, de paneles de resultados y permite poder hacer análisis interactivo 3D y tener la discusión de resultados, como también se puede hacer en proyectos. En proyectos también se manejan escenarios, pero en los proyectos se puede trabajar de una manera mucho más detallada lo que son los elementos de un proyecto, porque incluye elementos 3D, árboles, mobiliario urbano. Uno puede tener una propuesta esquemática y poder observar el resultado. Y en proyectos hay un soporte para BIM, es decir, todo lo que sean los modelos constructivos desarrollados bajo el enfoque de BIM pueden ser incluidos dentro de ArcGIS Urban. Y en el caso de publicación y colaboración, todos los que son los modelos, los planes y los proyectos se pueden, como decía, se pueden incluso llevar hasta un ámbito público. Se pueden crear web de la ciudad, escenas web de la ciudad, de cada uno de los escenarios, de cada plan. Se pueden exportar a otro tipo de aplicaciones, ya sea para historias, ya sea para crear aplicaciones, ya sea para tener aplicaciones instantáneas o incluso para poder generar visualizaciones en realidad virtual. Se puede integrar con portales de datos compartidos como Hub y se puede detallar a través de una plataforma que utiliza lenguaje de diseño automatizado de edificios que se llama Sirien. Me voy a permitir, para poder ilustrar esta parte, pasarle este video. Vamos a visitar brevemente este gemelo digital de Cusco, desarrollado con ArcGIS Urban. Vemos diversos edificios del distrito de Huanchac con una simbología en colores que corresponde a sus principales usos, así como los inmuebles del contexto urbano en un único color, generado por la extrusión de cada una de las plantas de los edificios. En el geodiseño es fundamental entender el contexto. Urban compila información urbana a modo de indicadores. En este caso, consultaremos las vulnerabilidades por las escorrentías, ya sea por peligros de remoción o de inundación. Esto afecta la estabilidad y el saneamiento de los desarrollos urbanos. En azul, las áreas inundables. En ocre, los terrenos con mayor remoción. Si nos acercamos al área, podremos estudiar las manzanas con el apoyo de un tablero de mando, donde enfocamos los distintos niveles de riesgo. En este caso, la remoción erosiva causada por la escorrentía. Además del estudio de variables ambientales y humanas, Urban permite trabajar con planes maestros o específicos. Veamos esta hipotética propuesta de bulevar sobre la avenida 28 de Julio. En su descripción vemos las características del plan enlazadas con el plan de desarrollo urbano vigente. Accediendo a la experiencia de edición de Urban, podemos observar varias situaciones. A partir de la ocupación inmobiliaria actual, vemos la zonificación de usos de suelo urbano, como zonas residenciales y comerciales. Si desplegamos los detalles de esta zona, vivienda-taller, vemos reglas como alturas máximas y retiro de los linderos. Seleccionando el escenario de imagen de objetivo, apreciamos el máximo desarrollo del área, para calcular los umbrales de impactos admisibles por la ciudad. Cada tipo de uso urbano tiene sus parámetros y métricas propias, en lo social, económico y financiero. Si nos acercamos a alguna de las parcelas, se aprecian los valores del desarrollo propuesto. Podemos cambiar el edificio seleccionando una tipología existente o crear un nuevo tipo de edificio según diversos criterios de uso y forma volumétrica. Además de esta forma de generación de volumetría en base a reglas paramétricas, Urban permite crear volúmenes de forma libre. Por ejemplo, esta propuesta de comercio con oficinas calcula resultados en base a ambos destinos de uso que no contempla residentes. Esto lo podemos apreciar a través del cuadro de mando, donde vemos los empleos creados, la necesidad de estacionamiento, demanda de servicios públicos y los costos de obra y de venta con su rentabilidad respectiva.
Este edificio se puede modelar y modificar interactivamente. Haremos cambios en los usos y en la volumetría para incluir residentes. Apagamos el contorno de zonificación, seleccionamos la planta que vamos a modificar y cambiamos su uso a residencial. Repetimos el cambio de uso en todos los pisos de la torre. Y además vamos a aumentar la altura de la torre e incluso cambiar la geometría de su último piso. Otra capacidad disponible es agregar destinos de uso de superficies, como esta área verde que trazaremos acá. Podemos visualizar las métricas de este ajuste y vemos cómo ahora tenemos residentes y los cambios respectivos en los impactos y la rentabilidad estimada de la propuesta. Esto lo observamos también en los impactos generales del plan. Urban permite visualizar las líneas de vista desde un edificio hacia su entorno. Si seleccionamos un lugar en la nueva torre de viviendas, podremos apreciar en verde las visuales despejadas y en rojo las bloqueadas. Un contorno amarillo nos indica las alturas del punto seleccionado. Para conocer los perfiles urbanos, basta con seleccionar dos puntos y Urban nos reporta gráfica y numéricamente las variaciones tanto en el relieve como en las alturas de los edificios. Respecto a las variables ambientales, podemos conocer el asoleamiento, permitiendo visualizar las superficies expuestas al sol en diversos días y horas del año. Esto se aprecia tanto en los edificios existentes como en los nuevos. Urban dispone de una funcionalidad que facilita la apreciación de los mapas de calor a través del cálculo de áreas sombreadas y de la duración de tales sombras. Considera intervalos de medición y umbrales del valor de las sombras en distintos días del año, medidos en forma continua o en cálculos por horas. Haciendo clic sobre una superficie o edificio, podemos ver cuánto tiempo estará sombreado en el día del año seleccionado, ya sea por una sombra propia o proyectada. El desarrollo de una propuesta requiere una discusión por parte de un equipo de trabajo, y Urban dispone de una funcionalidad para facilitar el debate entre los proyectistas, colocando opiniones y desarrollando hilos de respuesta, de manera que el proceso colaborativo quede así documentado y georreferenciado. Algunas de estas capacidades de análisis y colaboración en los planes pueden ser también manejados en proyectos. Urban permite compilar numerosos proyectos y registrar el avance de sus obras, como herramienta de seguimiento tanto para una autoridad municipal como para una empresa inmobiliaria. Los estados de avance se pueden tabular y actualizar en el tiempo. Vamos a revisar este proyecto hipotético de renovación de una manzana. Observamos las métricas de impacto del proyecto e incluso los detalles arquitectónicos del mismo. Como este es un proyecto publicado, se pueden recoger opiniones de la población en un proceso de consulta pública y apropiación ciudadana de la propuesta. Con estas opiniones georreferenciadas por parte de la ciudadanía, se puede obtener una retroalimentación y adoptar decisiones para la viabilidad social del proyecto. Urban dispone de muchas más herramientas de las presentadas en este breve recorrido por el incipiente gemelo digital de Cusco. Sus interacciones dentro de la nube geoespacial de Esri y con aplicaciones de escritorio como ArcGIS Pro y ArcGIS City Engine facilitan la integración de factores que hacen al geodiseño un enfoque de planificación y proyectos de arquitectura, urbanismo y construcción altamente eficiente y sostenible. Le voy a mostrar, este es el caso de Santiago de Chile. Urban permite trabajar dos tipos de planes territoriales. Uno es lo que se llama los planes de uso de suelo y otros son los planes de zonificación. Los planes de uso del suelo son el concepto de manchas, del cual se estipulan o se definen diversas variables a grandes territorios. En el caso de los planes de zonificación hay variables geométricas, edilicias, retiros, alturas de fachada, cantidad de cuerpos del edificio. Y les voy a ir mostrando, esto yo se lo voy a ir explicando acá. Vamos a ver si vamos al tiempo. Vamos a ir colocando, haciéndole pausas de vez en cuando acá. Esto veíamos viendo que era el del Plan General de Chile y estamos viendo lo que es la comunidad de Ñuñoa. Como ven, uno de los primeros elementos que parte de Urban es tener una zonificación de usos. Y vemos ahí la zonificación de usos de todo lo que es Ñuñoa y lo que son el parcelamiento y el tejido urbano, es decir, los edificios construidos. Este primero que estamos viendo acá es un plano temático
de lo que son los permisos de construcción. Y es porque Urban tiene una serie de funcionalidades para poder conocer o monitorear el estado de diversos tipos de proyectos o eventos en un área determinada. Acá vemos, por ejemplo, cuáles son los diversos proyectos y los metros por metro cuadrado, el área de cada uno de los proyectos, en una época reciente. Particularmente dice que fue el primer semestre, los certificados de recepción final de la obra del primer semestre del 2019 y los permisos de edificación del primer semestre del 2019. Vemos cómo están simbolizadas las ubicaciones y las características de cada uno de los proyectos, ¿no? Con los tipos de uso. Vemos también ahí cómo está indicado el tipo de uso de suelo que está en cada una de las partes. Y vemos la cantidad de pisos, que es lo que está indicado allá. En este modelo, y yo le estoy trayendo este modelo de ejemplo de Santiago, porque le voy a mostrar un trabajo de una tesista de la Universidad Simón Bolívar, de acá de Venezuela. Ella hizo un proyecto de considerar justamente esas variables que tiene Urban para lo que es el modelado. Este, y les voy a mostrar una parte de una presentación que ella hizo de viva voz, de modo de que justamente vean cómo un estudiante, este es un estudiante de pregrado, un estudiante de posgrado, pero para que vean el tipo de capacidades que incluso estudiantes de pregrado pueden hacer. ¿Qué no diría yo de un estudiante de posgrado o de un profesional del área? Y me voy a permitir también reproducir de viva voz su presentación o este pedacito de su presentación. Voy a cerrar el micrófono y comparto el audio de esa presentación. Se pueden empezar a generar las edificaciones correspondientes según la parcela, según el área, etc. En la parte de la zonificación se visualiza el área que corresponde a esta zona, se muestra un resumen de los parámetros establecidos, así como también los usos permitidos dentro de la zonificación. Si le damos a más detalles, nos van a aparecer las mismas características que teníamos en la configuración del plan anteriormente. Si nos vamos a la pestaña de desarrollo, esto es lo más relacionado a los destinos de usos y parcelas. En ella tenemos la visualización del plan y el área que ocupa cada uno de los destinos de suelo. Si hacemos clic en alguno de ellos, vemos un resumen de cada uno según el área y los parámetros de métricas que se han establecido para obtener los resultados en los indicadores, que estos se encuentran en la siguiente pestaña. Por ejemplo, en la población tenemos la población total de todo el área de estudio. También se podría seleccionar por parcela y arrojaría la población resultante según lo seleccionado. En este caso tiene la visualización total, el cálculo de cómo se calculó la población, y también más abajo tenemos cuánta población hay por cada tipo de edificación. Entonces, si seleccionamos sobre cada una de ellas, nos va mostrando cuáles son y cuánta población se encuentra en cada una de los tipos de uso. Y bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, lo tenemos con los hogares, es lo mismo, la cantidad de hogares totalizados, cómo se calcularon y la cantidad de hogares por tipo de edificaciones residenciales. Y así tenemos entonces el total de todas las métricas establecidas o de los indicadores establecidos en todo el proyecto. Como pudieron ver, hay métricas de diversos tipos. Hay métricas constructivas, hay métricas ambientales, hay métricas económicas, de movilidad. Y fíjense cómo ella hizo una evaluación entre estos diversos escenarios, haciendo un ajuste en los parámetros de los indicadores de cada uno de los tipos de uso. Y es porque quizás si uno pudiera ajustar los indicadores por metro cuadrado o por persona o por metro cúbico o por metro lineal o cuando digo metro puede ser en pies lineales, o sea, no importa porque Urban permite trabajar tanto en interfaz en español como en inglés o en muchos idiomas,
y también permitió trabajar tanto en pies, yardas, millas, como en metros, kilómetros, hectáreas. Entonces, bueno, ella hizo la comparación de, cómo, de qué manera podía una estrategia para mejorar las métricas desde el punto de vista de la propuesta de desarrollo. Pero fíjate que le dan valores numéricos. Le voy a reproducir este otro ejemplo. Esto también te lo voy a ir explicando, ya no va a ser con el audio original. Y esto es en el caso de Buenos Aires. He tenido la oportunidad de conocer la capital federal, de este sector populoso que se llama Belgrano. Hicimos una prueba de una reforma en el código urbanístico que se aplicó recientemente, que se aprobó recientemente. Estamos hablando fue 2021, octubre de 2021. Y este código urbanístico contiene toda una serie de cambios desde el punto de vista de lo que se llama el compromiso ambiental. Les voy a ir reproduciendo el video, probablemente voy haciendo algunas pausas para mostrarles, este es el área de estudio. Allá los planificadores disponen de varias herramientas. Uno, este es lo que es el código urbanístico con los diversos tipos de elementos o de disposiciones que se aplican a cada una de las parcelas. Y si nosotros nos acercamos allí al sitio, ahí vemos los diversos tipos de usos admisibles y podemos ver lo que se llama los contornos de zonificación. Voy a hacerlo manualmente aquí. Los contornos de zonificación son los volúmenes máximos admisibles desde el punto de vista del diseño urbano. Esto permite ver esos contornos. Y si ven, vemos los edificios en sólido, los edificios existentes, y vemos en translúcido lo que son los contornos de zonificación, justamente para poder visualizar cuál es el espacio máximo que sería admisible para cada uno de los nuevos desarrollos. Obviamente hay algunos casos de algunos edificios que se salen de esos contornos. Vamos a analizar el caso de este proyecto en particular. Este es un desarrollo que se estaba haciendo en uno de los terrenos. Estas son las métricas de ese desarrollo. Estas serían las métricas del desarrollo según la normativa, pero el promotor hizo una propuesta diferente, que es esta, que tiene unos impactos que se ve aquí a la derecha muy diferentes. Esos impactos, si nosotros le aplicáramos una serie de criterios del compromiso ambiental planteado en la nueva zonificación, implicaría aplicar varias cosas, por ejemplo, techos verdes, por ejemplo, la protección de las fachadas que están más expuestas al asolamiento, lo que son los techos, lo que es el riego, recuperación de agua servida para el riego de esos techos verdes. Y estamos hablando de proyectos dentro de la ciudad, no son proyectos externos, sino como un proyecto cualquiera de un edificio. Estamos viendo el edificio justamente ubicado, se alcanza a ver un fondo, y es porque es la zona que tiene mayores problemas de inundación por efecto de lluvias torrenciales. Vemos los cambios por el asolamiento, las sombras urbanas que produce a diversos momentos del año, y vemos las visuales desde el edificio, cuáles son las visuales que se tienen. En verde es la línea de vista directa, en rojo es la línea de vista bloqueada. Bueno, este es otro tipo de proyectos que permitiría un poco entender cómo funciona el Urban. Fíjate que en este caso, esto es un territorio, este es del oeste de Venezuela, esta es una zona de explotación petrolera, vemos aquí estas líneas, son las diversas fallas y fracturas del subsuelo que son analizadas y son consideradas para el uso de suelo, perdón, para el análisis sísmico. Vemos los diversos tipos de suelo, y es porque en este caso, para este proyecto particular a nivel urbano, están todos estos diversos mapas temáticos que los voy a mostrar brevemente. Vimos el que tenía que ver con elementos, características geológicas. Estos son restricciones ambientales. Aquí hay un aeropuerto y estos son los conos de aproximación del aeropuerto.
Y tenemos también las restricciones por lo que son los cursos de agua y las zonas que tienen mayor vulnerabilidad por efecto de exposición a inundaciones. Vemos lo que son las zonificaciones vigentes en cada uno de los polígonos y las normas asociadas en el código urbanístico a cada uno de esos polígonos. Si nos acercamos a la ciudad, vemos que toda la ciudad está levantada en 3 dimensiones. Y si nosotros hacemos una visión subterránea, podemos ver lo que son las redes principales, ya sea a nivel de gas, de las aguas, de la tubería de acueducto o de las aguas servidas. Vemos lo que son los consumos eléctricos y los tipos de consumo eléctrico por colores. Vemos cada una de las subestaciones acá, subestación de distribución eléctrica, en la altura de cada uno de estos cuadrados, que son cuadrados de 220 metros por 220 metros, corresponde a la facturación energética por un año de referencia, fue 2011, y en este gráfico que está acá, solo por los tipos de consumo que se ven allí. En este caso, vemos lo que son atractores, impedancias y barreras. La proximidad a algún elemento de algún servicio urbano puede resultar un atractor para el desarrollo, pero en algunos casos, estar demasiado cerca puede ser que sea una disuasión, puede ser que no resulte tan atractivo, o incluso puede ser que resulte perjudicial, si es, por ejemplo, algún elemento contaminante. O incluso en algún caso puede ser una barrera que no se puede desarrollar allí, una línea de alta tensión, por ejemplo. Vemos acá lo que es la parte de movilidad urbana, los tipos de movilidad, considerando los tipos de transporte disponibles en los hogares. Vemos acá lo que corresponde al catastro parcelario desde el punto de vista de su densidad, visto en colores cálidos, y desde el punto de vista de su capacidad de aglutinar empleo. Porque una de las principales variables, digamos, desde el punto de vista de evaluar lo social con respecto a lo económico, es ver las densidades, la cantidad de población que permitiría hacer más apropiado el uso concentrado y la proximidad a los sitios, a los destinos de las personas, y la posibilidad de que esos sitios sean sitios de empleo que permitan que haya prosperidad y beneficio de toda la familia. Mercado inmobiliario, vemos aquí precios de referencia de inmuebles, y entonces a través de una encuesta, si la encuesta se va actualizando, van apareciendo nuevos inmuebles con los valores de esos inmuebles. E incluso podemos tener unos mapas de calor de las ventas, y esos mapas de calor de las ventas pueden estar asociados a videos, del video del sitio de referencia. Es decir, que hasta esa aplicación pudiera tener. Aquí te viendo el video en grande. Vemos también todos estos puntitos, se refiere a los diversos proyectos puntuales que están ubicados en la ciudad. Se pueden clasificar por el estado de avance, se pueden organizar en forma alfabética, por sus características. Vemos cómo se documentan los proyectos. Por ejemplo, este proyecto está documentado de una forma detallada. Y ahora aquí vamos a ver una forma de visualizar la ciudad, no en una forma esquemática, sino a través de la creación de las volumetrías, utilizando un lenguaje de diseño arquitectónico llamado CGA, que lo utiliza una plataforma, que es la plataforma de escritorio por el cual se generan muchos de estos productos también, que se llama City Engine. Fíjate cómo se ven incluso hasta los árboles de todo este desarrollo. Pero si más allá de estos edificios, vamos a volver a ver en la forma esquemática para poderla visualizar cómo funciona esto. Y me voy a permitir presentarles otro pequeño área de video en el cual se va a escuchar en mi explicación cómo es que Urban trabaja, cómo es que se van definiendo parcelas y cómo se va asignando los usos del suelo o los destinos del suelo, cómo se va asignando edificios y cómo se compara la información. Voy a cerrar el micrófono y nuevamente me voy al audio de la presentación.
Si nos acercamos al sector, escogemos cada una de las parcelas de esta área. Fíjense que al seleccionar cada parcela, en el panel lateral se va indicando la dirección detectada, así como su zonificación, el área de la parcela y otras variables que corresponden al sitio. A medida que vamos escogiendo varias parcelas, se va haciendo una sumatoria de esa cantidad de desarrollo. Aquí tenemos el total, casi unos 5.000 metros cuadrados, y de acuerdo a la zonificación, se permite hacer unos 20 pisos y admitiendo usos múltiples. Vamos a crear un pequeño plan de zonificación o un plan específico que se llamará Propuesta Calle 74. Una vez creada, en esta propuesta podemos ensayar algunos tipos de uso. Por la zonificación vemos que es PR5. Estas son sus condiciones de desarrollo y cada uno de los tipos de destino del suelo admisibles. Cada uno de tales destinos de uso podemos verlos en una página web que en este caso presenta la sección de definiciones de la ordenanza, específicamente para el comercio local, como lo vemos allí. Y además podemos ver diferentes indicadores de capacidad. Está la edificabilidad, que es la proporción de área útil, y otras métricas ambientales que son los que va a indicar cuál es el impacto de ese uso por unidad de metros cuadrados, de personas o de empleo. A nivel de la zonificación, el modelo dispone de parámetros establecidos según el texto de la ordenanza. Vemos los distintos destinos de uso permitido y las páginas donde están ubicados en la ordenanza. Y esto permite conocer en forma detallada las condiciones de la zonificación. Por ejemplo, los retranqueos o retiros de linderos y los posibles varios cuerpos que pueda tener el edificio a nivel vertical. Vamos a desarrollar la propuesta. Escogemos todas estas parcelas, que son las que marcamos en nuestro plan, y les vamos a asignar un edificio. Hacemos clic acá y les asignamos un tipo de edificio. Les vamos a seleccionar un edificio multifamiliar de 16 pisos. Uno puede ajustar estos edificios, pero fíjense que las parcelas son demasiado pequeñas para desarrollarse. Por eso, entonces vamos a intentar hacer un englobe o una integración de predios. La seleccionamos con el lazo e indicamos su fusión en una sola. Apenas fusionamos, se logra modelar el edificio al cumplir la dimensión de la parcela de acuerdo a los parámetros de la ordenanza. Y así haremos 3 englobes de predios. Integramos un segundo y vemos que el edificio se logra poder construir. Hacemos un tercero y también se logra construir. Para esto es necesario definir unas condiciones de los linderos. Y esto podemos configurarlo de forma interactiva. Identificamos lo que son posteriores, seleccionamos los del frente y los identificamos como frente de calle, y fíjense cómo los edificios se empiezan a mover y ajustar, de acuerdo a la especificación de los retiros. Así obtenemos estos volúmenes. Cada uno de ellos posee valores de capacidad que indican las métricas del edificio desde el punto de vista de su población, empleo, viviendas, estacionamientos, además de aspectos ambientales. Con esto tenemos las condiciones de estos edificios y pudiéramos intentar hacer una comparación bajo esta zonificación con un segundo escenario. Renombraremos este escenario residencial como multifamiliar de 16 pisos y crearemos un nuevo escenario basado en el anterior. Lo generamos, lo llamamos uso mixto y lo copiamos en función del anterior. Con esto obtenemos una réplica del escenario que modificaremos como segundo escenario, haciéndole algunos cambios. Si seleccionamos esta primera parcela y escogemos un tipo de edificio diferente, que incluye un área comercial abajo y una torre de viviendas, el edificio cumple con la norma sin dificultad. Escogemos otra parcela y asignamos un edificio con una altura mayor con 25 pisos. Pero, según el panel, solo se permiten hasta 20 pisos. Entonces, nosotros pudiéramos ensayar la reescritura de ese valor para que permita los 25 pisos, como acaba de ocurrir. También sobre el edificio se pueden agregar otras condiciones como los planos del cielo, que son unos parámetros que permiten tener perspectivas libres del cielo hacia las plantas bajas y el nivel de la calle. Así que se pueden tolerar mayores alturas sin que éste afecte la iluminación natural de la calle. Observen que un edificio refleja algo raro en una fachada, y es porque su lindero, que está configurado como si fuera delante de calle, tendría que ser un lindero lateral,
Al seleccionar el lindero y ponerlo como lateral de calle, se corrige la volumetría. Así, fíjense que al alterar ese porcentaje de inclinación de planos del cielo y las alturas, se va cambiando la volumetría. Y es que, a través de los parámetros, se pueden ir reflejando las condiciones deseadas del plano urbano y estableciendo condiciones. Obsérvese los indicadores de capacidad arrojados por esta propuesta. Si comparamos los valores con los del escenario anterior, serán notables las diferencias, y es porque cada una de las propuestas arrojará distintas áreas vendibles y condiciones de desarrollo particulares desde el punto de vista de su mercado inmobiliario, como alternativas a ser evaluadas. Además de capacidades de visualización como asoleamiento y perfiles urbanos, Urban permite la configuración de vistas de calle, permitiendo hacer vistas comparativas, por ejemplo, con estos proyectos de vivienda que están acá. Seleccionar el sitio de la vista del modelo se superpone la vista con la de las imágenes reales del sitio, permitiendo mover en forma simultánea la vista del modelo con la de la foto. Si tuviéramos varios escenarios aquí desarrollados, podríamos comparar esos escenarios con los que se ven las fotografías. Esta es una forma gráfica de trabajar con una vista simulada de la calle. Otro aspecto interesante es que Urban también permite poder trabajar con otras escalas u otras modelaciones de proyectos, incluyendo su integración con modelos BIM, es decir, los nuevos formatos de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Bien, bueno, creo que ahí explica bien cómo funciona Urban. Le voy a pasar la lámina muy rápidamente. Estos son ejemplos de otros casos. Puede ser que le voy a mostrar este ejemplo. Vamos a reducirlo acá. Fíjense que en este caso el modelo urbano se hizo a través de una navegación por drones, ¿no? Y entonces lo que se está utilizando acá es en el modelo de drones. Este es un proyecto arquitectónico, esto está hecho en BIM, y hay un análisis de justamente constructivo del impacto de este proyecto desde el punto de vista del beneficio de todo lo que es un cambio en la calle. Vamos a ver algunas de estas funcionalidades que hemos visto allí. Fíjense, por ejemplo, que queremos ver el perfil urbano. Entonces, al yo trazar dos líneas, yo puedo ver la escena, cómo es las formas del perfil de cada uno de esos edificios para poder yo comparar el perfil urbano. De caso, por ejemplo, en Bogotá, hicimos un trabajo ahí con Bogotá, con un proyecto emblemático. En este caso, estamos viendo el edificio Bacatá con su impacto desde el punto de vista del perfil, y estamos haciendo unos cortes en la ciudad para ver de qué manera se relaciona o no se relaciona con su lugar. Esto nuevamente es en Santiago de Chile. Esto es un proyecto y vemos las visuales que se permite apreciar desde el edificio, y vemos el manejo de sombras. Esto nuevamente es en Argentina, de estos edificios, y cómo son los tiempos totales en sombra que vendrían siendo afectados. Ahí estamos viendo ahora sí la información de los edificios en Buenos Aires, los dos edificios, las dos torres, y vemos las horas en las cuales ellos están siendo, esas áreas, cuánto tiempo están siendo afectadas por sombreado. Y bueno, vemos toda la ubicación de los diversos proyectos. Bueno, ahí se ve todas las sombras, ¿no? El efecto de las sombras urbanas y los tiempos de sombra de cada uno de esos sectores, de acuerdo al tejido urbano, ¿no? Terminamos de ver acá esto. Bueno, esto les iba a mostrar solamente un último ejemplo, pero bueno, estos son los diversos componentes de Urban. Creo que ya hemos estado hablando sobre esto. Están tanto lo que son la parte de los elementos existentes, ya sea un mapa base con un modelo digital de elevación, las capas de contexto, si hay una capa de árboles, si hay lo que son los edificios existentes, ya sea como extrusiones de edificios o edificios generados a través de modelos o con City Engine o modelos Revit o modelos, hechos en BIM, o modelos hechos a través de drones o mallas, que se llaman. Estos son los edificios que se pueden ir generando, o edificios que tienen niveles de detalle 1 y hasta en forma automática.
que pudiera ser incluso hasta LOD, niveles de detalles LOD, no solamente uno, sino incluso hasta se puede llegar ahora hasta 3, como ocurre con los proyectos. Eh, y bueno, los diversos tipos de superficies sobre los cuales se trabaja en la planificación, utilizando Urban. No voy a profundizar en esto, son, fíjense, los diversos parámetros que uno maneja en cada una de las pantallas, tanto en configuración inicial del modelo, como de edición, de lo que son las variables geométricas, de alturas, de retiros, de cada uno de los destinos del suelo, de lo que son propiamente las formas de los edificios y configurar esos edificios. Las variables funcionales a niveles de densidad, de área mínima de planta, de la forma de la huella con respecto a la parcela, la alineación del edificio respecto a las linderos que son de calle, las relaciones que tienen los edificios respecto al espacio exterior, la relación de formas entre los diversos cuerpos del edificio, el contexto, ya sea edificios existentes, de los árboles, las capas de contexto, capas temáticas, la topografía, la altura, los diversos indicadores que uno puede personalizar de acuerdo al tipo de modelo que uno va a estar trabajando, y Urban tiene todo un ecosistema completo de aplicaciones de Esri. Todas estas son aplicaciones en nube, estas son dos aplicaciones en escritorio que permiten poder hacer actualizaciones o procesamientos que requieren un esfuerzo bastante grande. Lo que son la participación, la colaboración, los grupos de discusión, de debate, y cómo diversos tipos de objetos que uno vaya teniendo se pueden ir cargando o agregando para poder generar todo lo que es el gemelo digital. Para finalmente incluso poder tener modelos de gestión integral de numerosas ciudades y de proyectos a través de una plataforma que no va a ser motivo de discusión de hoy, que se llama GeoBeam. Este es el proceso de flujo de trabajo, cómo se trabaja con los datos, se escoge el área de estudio, se diseñan los escenarios y se colabora, se sociabilizan. Y finalmente, esto es como el gemelo digital va evolucionando desde ese, como comenzábamos a ver, desde el modelo digital de concepto hasta el modelo digital de conocimiento, a través de las diversas fases de todo el proyecto. Todo esto, a fin y al cabo, permitiría que un proyecto puede soportar que un proyecto o sector urbano pueda tener algún tipo de certificación, tipo CASB o BREEAM o LEED o WELL, que como lo que ustedes quizás ya conocen, son certificaciones internacionales que son válidas para muchos proyectos a nivel internacional. Bueno, yo luego les voy a pasar alguna información, pero por ahora vamos a dejarlo por acá. Si acaso en las preguntas les puedo mostrar algunos ejemplos en vivo. Adelante, Tito. Carlos, hay una pregunta. Adelante. Dice, ¿tienen experiencias asociadas a analizar impacto de una zonificación sobre el patrocinio de transporte colectivo, o solo Urban contiene indicadores relacionados al uso de vehículos privados? Experiencias con analizar Transit Oriented Development o cualquier experiencia que puedas compartir. Es decir, relacionando estudios de transportación, integrándolos a lo que nos has enseñado. Primero, Urban no contiene indicadores, uno define los indicadores. Y esa es la gran ventaja. Uno puede personalizar cualquier tipo de indicador. Por ejemplo, expectativa de tiempos de llegada, los diversos tipos de modalidad de movilidad, bicicleta, scooter, transporte público, convencional, transporte masivo, trenes de cercanías. Y eso uno lo puede correlacionar con las expectativas o las demandas desde el punto de vista del destino. Cuando uno concentra unos usos urbanos con unas capacidades de empleo en un área determinada y segrega la población, las áreas residenciales,
a otras zonas, se va a generar una demanda de transporte, porque va a haber entre dos áreas determinadas lo que es la oferta de empleo y lo que es la necesidad o la demanda de empleo. Entonces, eso permite visualizar cuáles son las asimetrías desde el punto de vista de la estructura urbana, que en una segregación de usos de suelo, como lo que hemos tenido en el urbanismo del siglo XX en muchas de nuestras ciudades, produce unos grandes tiempos de traslado de unas partes a otras de la ciudad, la necesidad de generar o limitar o subordinar que el espacio público es solamente para el desplazamiento del vehículo particular, y las consecuencias desde el punto de vista de impacto ambiental, emocional, temporal, que implica esa segregación de espacios. Entonces, por eso es que uno puede definir los indicadores que uno desee, y esos indicadores son los que se pueden agregar, ya sea como condicionantes para tipos de destinos de suelo, para composición de edificios, en los cuales edificios con uso mixto incluyen la posibilidad de empleo y servicios en el mismo edificio, y permite poder cuantificar los umbrales máximos de densidad que son aceptables para diversas partes de la ciudad en función de las demandas y en función de la expectativa paisajística que tienen las personas. Hay un elemento que, y sí lo aclaro, que todavía Urban no lo tiene como Urban, como tal, que es el manejo de los flujos vehiculares. Es decir, todo lo que es el diseño de la red vial. Eso hay otras aplicaciones de ESRI que la permiten generar y evaluar, y que luego pueden ser superpuestas dentro de Urban para poder validar escenarios. No sé si con eso contesto la pregunta. Bueno, no ha habido comentarios a través del chat, así que... Bueno, Norma Pena agradece, quizá ella fue la que hizo la pregunta, ¿no? Ricardo, yo tengo una pregunta sobre el estudio que hicieron en Belgrano, en Buenos Aires. Así es. Mostraste múltiples fuentes de información, por ejemplo, la parte donde está cuadriculado el grid de energía es espectacular, y cómo relacionan también los edificios a la propuesta de desarrollo económico, de oferta de trabajo. Esos datos, ¿cómo lo adquieren? Es decir, la compañía de energía está dispuesta a compartir el dato de facturación, de información de los empleos, ¿sabes? Si pudieran compartirnos algo en términos de cómo accedieron a esos datos. Sí, en particular, el que está mencionando no fue el caso de Belgrano, fue el caso de aquí, de Maracaibo. Y fue a través de un estudio que hicimos para la empresa eléctrica local, que ellos estaban haciendo un análisis de la evolución de la expectativa de sobrecarga de las empresas, de los sistemas de subestaciones, porque de acuerdo a las demandas podía aumentar esa requerimientos. Mientras tanto, voy a ir colocando aquí estoy conversando. Vamos a mostrar aquí algunas cositas. Estas son aplicaciones libres que pueden ser trabajadas, ¿no? Ahí tienen los vínculos. Les voy a mostrar algunos de estos videos. O vamos a ver el código, el demo en vivo de una vez. Vamos a ver aquí. Entonces, la empresa facilitó la información. En este caso fue información de facturación, y es porque ellos, en este estudio, querían que hubiera una conciencia ciudadana con respecto al aumento de esas demandas, y de cómo en algunas partes de la ciudad las demandas o la sobrecarga en las subestaciones eléctricas iba a implicar no solamente aumentar las capacidades, sino eventualmente construir nuevas subestaciones, cosa que podía ser algo complicado,
eh, considerando que nadie quiere tener una subestación cerca de la ciudad. Entonces ellos querían hacer partícipe a la comunidad de parte de esas demandas, ¿no? Es una aplicación sencillita para poder trabajar con planificación participativa. Esto se comparte y se pueden colocar árboles, de las galerías de árboles, galerías de vehículos, las tipologías de edificios. Yo puedo construir tipologías de edificios. Esto no es Urban, estos son módulos que pueden ser adaptados e integrados a Urban. Vamos a mostrarle otras cositas por aquí. Veamos a este que está acá. Experiencias en 360. Pero yo creo que esta experiencia se las voy a mostrar con un ejemplito que hice para Puerto Rico. Vamos a mostrarle algunas cositas que me permití preparar. A ver, este que está acá, vamos a ver aquí. Antes de este, nos vamos a ver lo primero, Fajardo. Vamos a ver primero Fajardo. Así que entonces nos facilitaron la información porque la empresa eléctrica era copartícipe de estos estudios. Esa es la respuesta. E incluso ahí esto tiene un análisis temporal de diversos momentos en el tiempo de cómo fue evolucionando esos consumos. Bueno, aquí estamos Urban. Estoy utilizando acá unas edificaciones y un tejido urbano que nos facilitó para un cursito que hicimos con la Junta de Planificación. Y vamos a ver vistas realistas de esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, voy a mostrarles así en tiempo real cómo pudiéramos hacer un pequeño plancito de renovación urbana. Vamos a ver si nos sale. Agarremos este. A ver, creo que aquí había una parcela interesante. Este que está por acá. Aquí hay unas parcelas. Entonces, si hay otra pregunta mientras vamos haciendo este ejercicio. Voy a ir cogiendo estas parcelas y le vamos a ir agregando toda esta parcela y vamos a hacer un plan acá. Yo utilicé los usos y tipologías de una plantilla que tiene Urban, que no necesariamente son las de Puerto Rico. Mira, están todas las identificaciones de cada uno de los terrenos. Vamos a crear acá un plan de zonificación. Y lo vamos a llamar ejemplo 12 de octubre. Perdón, hoy es 16 de octubre, ¿no? 16 de octubre. Y aceptamos aquí. Este va a generar el plan. Se está creando un objeto en la cuenta. Mientras tanto, mientras se crea este objeto, yo lo voy a mostrar en este otro. Este es de, no sé si reconoce lo que es esto. ¿Sabe lo que es esta? Esta, según lo que conseguí en la web, Universidad de Puerto Rico. Este es el campus de la universidad, que fue lo que vi. Está bueno dentro de toda la trama de San Juan. Hicimos aquí unos experimentos con esto, que vamos a ver cómo va ya la creación de esto. A ver si está creando el plan. Fíjate que estamos en internet, no estoy utilizando ninguna aplicación de escritorio. Así que todo esto depende del ancho de banda del internet y de las características bueno, en este caso de la tarjeta de video de mía. Bueno. Yo le agregué aquí una capita de nomencladores para poder identificar cada uno de estos edificios. Vamos a ver si se identifica. Vamos a ver. Y voy a colocar esto un poquito más pequeña la pantalla para que se vea mejor. Vamos a ver, ahí están los nombres de los edificios, de cada uno de los edificios del campus. ¿Hasta dónde es que pudiéramos trabajar con este modelo del campus universitario? Y para eso les voy a mostrar este otro modelo.
Permíteme un momento a ver. Aquí estaba el de. A ver. Vamos a utilizar ese otro modelo que ya lo había estado trabajando ahí en Urban. En lo que Ricardo me ha enviado algunos mensajes como que deberíamos trabajar con Urban, etcétera. Les digo, desde que tomaron la clase básica, todas sus licencias de ArcGIS tienen acceso a Urban. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, fíjate, los apps que hay ahí dentro. Donde está, bueno, donde está Field Maps, donde están todas esas herramientas, hay un icono ahí que se llama Urban y todos, cada uno de ustedes que tienen cuentas asignadas para las clases de GIS básica, avanzada, percepción remota, drones, todos tienen acceso a ese. Y si no, me escriben, que se lo añado de inmediato. ¿Okay? fíjate, voy a trabajar con este proyecto que creo que estaba, lo que pasa es que lo estoy viendo con otro usuario, que para poderlo, no estoy logueado en este usuario. Este lo habíamos hecho, o bueno, yo he preparado este ejercicio antes, que ahorita me quiere funcionar justamente en esta zona de Santa Isidra, para poder ver justamente cómo cambian los diversos tipos de zonificación y de espacio. Vemos aquí la zonificación que se le había asignado. Este es lo que habíamos convenido como zonificación apropiada para este sitio. Yo tengo un canal en YouTube con mi nombre, Ricardo Cuberos, que tiene muchas de estas presentaciones. Incluso en ese canal hay una alusión a un canal que hicimos un tiempo atrás, que ahorita está con muy poca actividad, que se llama ArcGIS Urban Latam. Ustedes pueden acceder ahí también a través de ese canal de YouTube, a ese otro canal. Y hay toda una serie de informaciones, no solamente en mis cuentas personales, sino también en la cuenta de R Venezuela, que es la empresa consultora con la cual yo trabajo y la cual, bueno, hacemos todas este tipo de experiencias. Así que, bueno, esa es un poco las posibilidades y les agradezco mucho su atención y su paciencia. Y bueno, ya veremos si en una próxima oportunidad podemos concretar posibilidades de poder hacer algún tipo de visión y desarrollo. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Listo, adelante. Vamos aquí a dejar de compartir pantalla. ¿Dónde está aquí mi pantalla? Tenemos la compartir y eventualmente incluso a través del canal de YouTube, los canales de YouTube, eso que acabé de mostrar, estamos ahí a la orden y obviamente para cualquier otra consulta puntual que tengan ustedes a bien hacer. Así que bueno, Tito. Bueno, muchas gracias. Cuida el micrófono y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Norma, por el aplauso digital.